El arte impresionista se aplica en diferentes artes como la música y la literatura. Su vertiente más conocida, y aquella que fue la precursora, es la pintura impresionista. El movimiento plástico impresionista se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Europa, principalmente en Francia, caracterizado, a grandes rasgos, por el intento de plasmar la luz y el instante, sin reparar en la identidad de aquello que la proyectaba. Es decir, si sus antecesores pintaban formas con identidad, los impresionistas pintarán el momento de luz, más allá de las formas que subyacen bajo este. El movimiento fue bautizado por la crítica como impresionismo con ironía y escepticismo respecto al cuadro de Monet Impresión, Sol naciente. Siendo diametralmente opuesto a la pintura metafísica, su importancia es clave en el desarrollo del arte posterior, especialmente del postimpresionismo y las vanguardias. Las características del impresionismo son muy claras e intentan plasmar más que cualquier cosa la luz y los efectos de esa en los paisajes y momentos agradables de la vida, sin quitar el protagonismo de aquello que refleja. Ese movimiento artístico surgió tras el eclecticismo, que tenía como reto romper estilismos, rompimientos esos que generaran el arte moderno, y como una continuación, y por qué no, vertiente del realismo, ya que también adopta como tema la vida cotidiana. El paisaje es quizás la grande estrella de la pintura impresionista, siendo la clave para que los artistas pudiesen jugar con los colores. Las características más comunes del impresionismo son el uso de los colores puros sin mezcla, la saturación y abundancia del color, contraste cromático, abundancia de colores claros y brillantes y a la casi ausencia de negros. Los pintores tendían a pintar libremente, de forma suelta y despojada, utilizando pequeñas pinceladas fragmentadas. La diferencia entre el realismo y el impresionismo es que en ese último, las obras apenas pasan la impresión del pintor de forma subjetiva. Uno de los importantes artistas que cuentan con características impresionistas es sin duda Monet, cuyo una de sus obras dieron nombre al movimiento, así como Sorolla, Paul Cézanne, Edgar Degas y otros. Obras del impresionismo. Sin duda uno de los grandes pintores que logró sobresalir, fue el gran Edouard Manet. Una de sus obras más famosas es El desayuno en la hierba. Ups, esa no era XD, ahora sí es esta. Es un cuadro al óleo de 208 centímetros de altura y 264,5 de largo, pintado por Edouard Manet en 1863. Actualmente se exhibe en el Museo de Orsay de París. La yuxtaposición de un desnudo femenino con caballeros completamente vestidos suscitó controversia cuando la obra se mostró por vez primera en el Salón des Refuses en 1863, después de ser rechazado por el Salón Oficial. Fue el lienzo más irritante y controvertido de esa exposición de obras rechazadas. Aparte de considerar vulgar el que una mujer estuviera desnuda junto a jóvenes vestidos, numerosos críticos rechazaron la modernidad del estilo, desde el punto de vista cromático y compositivo. Al principio se llamó a este cuadro Le Bain, y luego La Partie Carrée. En español, también se ha traducido como La merienda campestre o almuerzo campestre. La estación de San Lázaro de Claude Monet. En el cuadro se veía en diferentes cuadros continuos la entrada de una locomotora y los movimientos que provocaban la misma con el personal y los pasajeros. El cielo no era más un espacio amplio, homogéneo que ordenaba todo el cuadro como ocurrió desde el Renacimiento. Claude Monet desvolvió todas las piezas del cuadro en varias atmósferas diferentes, con sus propias vidas. No importaba más el color en conjunto, sino el color de cada pieza, cada elemento. Además existía una gran importancia de la luz. Importaba la luz exterior, desde afuera, que en combinación con los colores claros, ligeros reforzaba esa imagen de lo ligero. De esa manera se creyó un cuadro que parecía deshacerse. Sin embargo no se deshacían realmente, ya se nota una composición. La luz que viene del sol conecta a todas las piezas. Se refleja en el suelo de la estación donde están los pasajeros, la locomotora, las vías y el edificio. Determina el frente y el fondo del cuadro. La luz del sol crea las sombras de cada objeto individual. También de Monet puede ser Poplars au bord de l'Ette, que quiere decir álamos al borde del Ette, vista de la marisma, de 1891, pintada en óleo sobre lienzo, de 88 a 93 centímetros. En USA, colección privada. Claude Monet es el pintor impresionista por antonomasia, y su mayor cota lírica la alcanza en este cuadro extrañamente irresistible. La composición posee la extraña belleza de un haiku japonés, asimétrica y conmovedora, mientras las hojas de los álamos se desdoblan en una gama de rojos y púrpuras, concluyendo en un azul que haría enrojecer de envidia a Yves Klein. Es, en definitiva, Monet en su máximo esplendor, aquel artista que quisiera pintar como el pájaro canta, y que, en obras como esta, lo consigue.
Otras buenas obras podrían ser de Paul Cézanne, llamada Naturaleza muerta con cesta de frutas o Mesa de cocina, de 1880 a 1890, actualmente en exhibición en París, Musée. Cézanne es quizás el mayor maestro del bodegón de cualquier época, y esta brillante pintura constituye una de sus composiciones más ambiciosas. Este grupo de figuras podrían por ellas mismas constituir una excepcional naturaleza muerta, pero Cézanne nos ha reservado una extraordinaria ilusión en forma de cesta de frutas. Otra igual de buena y muy famosa podría ser de Edouard Manet, llamada Olimpia, de 1863, oil on canvas, de 135 a 190 centímetros. Pintada en óleo sobre lienzo, actualmente en París, Musée. Podemos decir que esta es una de las obras más polémicas de la historia de la pintura, y no fue en absoluto bien recibida por la crítica cuando se expuso en 1865. Y una que llamó mi atención fue de Eugène Boudin llamada Muelle en de Aubille, de 1869, pintada en óleo sobre lienzo, de 23 a 32 centímetros. Actualmente en París, Musée d'Orsay. Boudin fue uno de los primeros paisajistas franceses aficionados al trabajo au plein air, y está ampliamente considerado como una de las mayores influencias para los primeros pintores impresionistas. Cuando se estableció en Saint-Siméon en 1862, muchos jóvenes pintores se influenciaron con sus obras, fundándose un grupo, la llamada Escuela de Saint-Siméon, que es uno de los orígenes del impresionismo. El arte postimpresionismo. Este prácticamente nace de lo que es el impresionismo como claramente dice su nombre. El postimpresionismo agrupa diversas tendencias pictóricas que surgieron en Francia en torno a 1880-1905 como reacción al impresionismo. Bajo el nombre de postimpresionismo o neoimpresionismo se engloban múltiples tendencias y estilos. Viene a ser un crisol de diferentes técnicas y objetivos que responden a las inquietudes de los diferentes artistas. A estos no hay que entenderlos bajo un estilo unificado y definido, sino que la obra de cada uno de ellos responde a la individualidad de sus planteamientos. Las raíces de este término o movimiento artístico, postimpresionismo, habría que buscarlas en Francia hacia 1884 con la fundación por Seurat y Signac de la Sociedad de Artistas Independientes. Aunque el término en sí, fue acuñado por el crítico británico Roger Fry en 1910, con motivo de la exposición organizada en Londres bajo el título de Manet y los postimpresionistas. En esta exposición participaban Cézanne, Gauguin, Van Gogh y Matisse, aunque por entonces, los tres primeros ya habían fallecido. Aunque los postimpresionistas basaron su obra en el uso del color experimentado por los impresionistas, reaccionaron contra el deseo de reflejar fielmente la naturaleza y presentaron una visión más subjetiva del mundo. Continuaron utilizando colores vivos, una aplicación compacta de la pintura, pinceladas distinguibles y temas de la vida real, pero intentaron llevar más emoción y expresión a su pintura. Este nuevo movimiento propugnado por los disidentes del impresionismo, perseguía la síntesis en vez del análisis del color, la perfección en lugar de la sensación óptica, la expresión del tema tratado sobre cualquier otro efecto de visión, y otorgaba al pintor, y con él el espectador, un papel más activo, una mayor participación en el análisis psicológico y emocional de los acontecimientos, en lugar de limitarlo a la pasividad de un mero observador. Las características principales del postimpresionismo son: se concibe el arte como una actividad específica con reglas y realidad propia, distinto al entendimiento del arte como reproducción ilusoria de la realidad. Interés por la construcción de la forma, el dibujo y la expresividad de los objetos y figuras humanas. Conciliación entre efecto volumétrico, conculcado por el fulgor luminoso impresionista que casi había desmaterializado las formas, y el gusto puramente estético, Cézanne. Concepción del cuadro a base de cuerpos rigurosamente geométricos, Cézanne. Se elimina la perspectiva en profundidad, se descompone la corporeidad de los objetos a elementos geométricos básicos. Se crea la teoría científica de los colores denominada cromoluminarismo. Empleo de colores contrastantes para distinguir y definir los planos y formas. Efectos pictóricos basados en búsquedas estructurales, espaciales y cromáticas. Utilización de colores puros con gran carga emotiva, Van Gogh, y modulados, Gauguin. Creaciones imaginativas a base de pinceladas cursivas que intentan expresar la angustia y el desconsuelo interior, Van Gogh. Interés por lo exótico, Gauguin, y los bajos fondos, Toulouse-Lautrec. Creación de composiciones simplificadas y estáticas, buscando la armonía de las masas cromáticas encerradas en perfiles bien ceñidos, Gauguin. Una de las más grandes obras fueron de Georges Seurat.
llamada Tarde de Domingo en la isla de la Grande Jatte, de 1884 a 1886, pintada en óleo sobre lienzo, de 207,6 a 308 centímetros. Exhibida en Chicago, en Art Institute. Una que tal vez la hayan visto puede ser de Vincent Van Gogh, llamada La Chambre de Van Gogh a Arles o La Habitación del Artista en Arles, de 1889, pintada en óleo sobre lienzo, de 73 a 92 centímetros. Exhibida en Chicago, en Art Institute. Van Gogh pintó su habitación en Arles en octubre de 1888, Ámsterdam, Rijksmuseum Van Gogh, y un año después pintó otras 2 copias mientras residía en Saint-Rémy, siendo el ejemplar mostrado aquí el más elaborado de los 3. Esta vez es simplemente mi dormitorio, comentó Van Gogh en una carta, y lo único que importa es el color, lo simple le da a los objetos un mayor estilo. Una de las que más llamaron mi atención fue de Vincent Van Gogh, llamada Noche Estrellada, de 1889, pintada en óleo sobre lienzo, de 73,7 a 92,1 centímetro. Se encuentra en Nueva York, en el Museo MoMA. Una de las obras más famosas y reproducidas de Van Gogh, comúnmente asociada a su creciente locura, y que en realidad es resultado de la preocupación del artista por las investigaciones astronómicas del momento. De hecho, en la pintura conviven elementos reales y fantásticos. Por un lado, un estudio del Griffith Park Observatory demostró que Van Gogh representó la Luna, Venus, y varias estrellas en la posición exacta en la que se encontraban aquella noche despejada. Por otro lado, la llamativa espiral que ocupa gran parte de la obra es un elemento claramente fantástico. También de este artista una buena pintura llamada Lirios, de 1889, pintada en óleo sobre lienzo, de 73,5 a 92 centímetros. Se encuentra en el Jean-Paul Getty Museum, Malibu. Van Gogh pintó esta famosa tela mientras estaba internado en el sanatorio de Saint-Rémy, donde se le permitía pintar au plein air. Todo el lienzo es un canto a la belleza de la naturaleza, y llama la atención como el suelo rojo parece acompañar a las flores rojas de la parte posterior, a la vez que el lirio blanco encuentra un eco en una flor azul pálida de la derecha. La pintura fue vendida en Sotheby's en 1989 por $53,9 millones, entonces un precio récord para una obra de arte. Y bueno, con eso concluimos este video, de parte eso es todo, y espero que este video les haya sido de su agrado. Adiós y hasta mi próximo video, saludos.